amigos, vamos a cambiar radicalmente de tema y salirnos del ámbito legislativo. Arturo Jarrín, la encrucijada de un hombre sereno, es la biografía de Ricardo Arturo Jarrín, comandante 1 de Alfaro Vive Carajo, guerrilla urbana que activó en Ecuador en la década de los 80 del siglo pasado. El libro, de autoría de Santiago Aguilar, retrata episodios hasta ahora inéditos de la vida del guerrillero ecuatoriano más representativo de los últimos tiempos. Vamos a conocer más de esta obra en nuestra siguiente entrevista de hoy. Santiago Aguilar, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Comunicación, catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hablar de la pertinencia de este libro a puertas de que se produzca su lanzamiento la próxima semana. ¿Por qué hablar de Arturo Jarrín? Bueno, la figura de Arturo Jarrín despierta pasiones a favor unas veces, otras en contra, odios despiadados a veces en las redes sociales, pero si algo pretende este libro ahora es aportar información de primera mano que ha sido obtenida un poco a partir de conversar con los protagonistas, los sobrevivientes de esa época, para ponerle en un contexto político que necesita, que requiere de verdad y que requiere recuperar esos íconos históricos que construyeron un poco el Ecuador que hoy tenemos. Hablemos un poco de él y todo aquello también ya más a profundidad que motivó trabajar en este libro. Bueno, la figura de Arturo Jarrín moviliza, como te decía, Ajá. y por supuesto buscar un poco sus datos, ubicar a la gente que vivió con él, encontrar canciones con las que lo recuerdan, y por supuesto rescatar su pensamiento político tan válido, tan necesario en la actualidad y además tan vigente. Si nosotros miramos el ideario político de Arturo Jarrín, es el ideario político un poco que todavía estamos defendiendo, ¿no? Justicia social, paz, soberanía, y digamos una serie de elementos políticos que hacen de Arturo Jarrín no solamente un revolucionario de su época, sino un visionario. Es un hombre que pensaba en la patria grande latinoamericana, como había pensado antes Eloy Alfaro y como lo harían otros luchadores en América Latina. Entonces me parece que es pertinente y fue muy valioso descubrir ese Arturo Jarrín, que era un mito a veces y otras veces un tabú. Muchas familias, yo hablé con decenas de familias que nunca quisieron hablar del tema. ¿Por tenían qué? guerrilleros en casa. Ajá. Tenían miedo. Bueno, en el Ecuador de los 80 estaba sin duda cubierto por un manto de miedo que fue, por supuesto, promovido por el Partido Social Cristiano y su presidente de entonces, León Febres Cordero. Ellos tejieron un manto de terror político en el Ecuador y por lo tanto esto generaba miedo en la gente. Entonces no hablabas o por miedo en unos casos o por vergüenza en otros. O sea, no era muy agradable para las familias decir tengo un guerrillero en casa, a mi hijo lo mataron a baleado en tal o cual parte, murió en una recuperación económica, no sé. Hay una vergüenza quizás en las familias y esta vergüenza un poco se fue solucionando a la hora de que un periodista, en este caso yo, llegue y les pregunte por esos datos en particular, por esas vivencias, por los recuerdos. Y las familias debieron hacer una catarsis, un poco ver qué es lo que estaban escondiendo, contarles a los sobrinos, a los hijos, oigan, esto también somos, esta es nuestra historia, ¿no? Y acaso esta sea una tarea que como país todavía nos queda pendiente. Y es que en efecto esta resistencia un poco se debe a que en efecto Arturo Jarrín, al igual que otros guerrilleros, si se quiere denominarlos así, pertenecían a este grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, sobre el cual se satanizó mucho en aquella época. Exactamente, Alfaro Vive Carajo recibió una persecución los jóvenes, porque además recordemos que estos eran jóvenes, no eran. Arturo Jarrín muere con 29 años, Gladys Almeida muere con 19 años, y todos salvajemente asesinados. Entonces estos jóvenes idealistas plantean un proyecto político que es respuesta a la violencia de la oligarquía. Si aparece la violencia de Alfaro Vive Carajo, es un poco como respuesta a la violencia que cierne la oligarquía y a las posibilidades que se van cerrando en los caminos para hacer un poco realidad este sueño, ¿no? Justicia, paz,
justicia social, paz, equidad, al verse cercados violentamente además por la furia del gobierno de ese entonces, Alfaro Uribe Carajo responde con la violencia revolucionaria. Cuando aparece la violencia revolucionaria, la respuesta del Estado es desmedida. No se trata de una apología, y esto quiero dejarlo claro, no se trata de una apología de la guerrilla. Tú puedes estar o no de acuerdo con su pensamiento. Lo que es insoslayable es que si ellos estaban fuera de la ley, debían recibir un juicio, y debía ser un juicio público, justo, en el que se aporten pruebas con abogados, pero jamás tuvieron eso. Lo que tuvieron a cambio de su rebeldía fue torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, y eso un poco fue la tónica de cómo quiso hacer la política el socialcristianismo. Sobre lo cual existen procesos en marcha abiertos, en el caso muy puntual, por ejemplo, de Arturo Jarrín, y lo comentábamos fuera de la entrevista, ya a puertas de tener una sentencia por parte de la justicia ecuatoriana. Exactamente, la justicia, gracias al proceso político que vivimos, porque esto es una voluntad política. Los jueces simplemente antes no querían siquiera topar el tema, estaban archivados los juicios, y un poco por decisión política, por voluntad política del gobierno actual es que se pueden movilizar nuevamente estos juicios, y ahora estamos a puertas de que haya una sentencia, estamos cerca de que haya una sentencia. Se han aportado a más de 3.000 documentos que revelan cómo fue asesinado Ricardo Arturo Jarrín, y no este montaje que se pretendió hacer, ¿no? El montaje de la policía en ese entonces, y que amplificaron los medios de comunicación, fue que Arturo Jarrín murió en un enfrentamiento, asesinado en Carcelén. La verdad, y como han comprobado ya en este caso, es que Arturo Jarrín estaba en Panamá, fue trasladado ilegalmente al Ecuador. El piloto de la nave que lo trajo fue amenazado con una pistola en su cabeza, y cuando aterriza acá en Ecuador, trasladado ilegalmente, dormido además, es torturado salvajemente. Aquí tiene un comité de recepción espeluznante, todo el aparato ministerial de León Febres Cordero casi lo está esperando. Sobre él se cierne su odio, su cuerpo muestra heridas de tortura, golpes, sus genitales están destrozados. El cuerpo tiene como más de una docena de balas cernidas sobre sí, y eso así fue como lo mataron. Y quisieron armar un montaje para decir que murió en un enfrentamiento, ¿no? Una cosa absolutamente falsa. De manera que, como decíamos, a puertas de conocer ya la decisión de los jueces respecto de la investigación iniciada a propósito de este caso, pertinente conocer detalles de esta obra que encierra todos estos elementos, que ha tomado más de un año de investigación, como lo comentábamos también, sí. 60 horas de grabación, con una investigación que incluye hechos periodísticos, editoriales y demás. ¿Qué tendremos el próximo martes entonces? Bueno, el próximo martes vamos a tener la presentación del libro, un libro que recoge la vida desde un poco antes de que nazca Arturo Jarrín, ¿no? Un poco de los orígenes de su familia, su niñez, cómo se va formando él en la adolescencia, cómo es el trato con sus amigos, con sus familiares, con sus padres, y cómo es que en un momento determinado el hombre se transforma y es consciente de la realidad social del Ecuador, y se vuelve el revolucionario que nosotros ya conocemos. Como te digo, no se trata de endiosar la figura de Arturo Jarrín, se trata de mostrar un ser humano con sus complejidades, con sus dolores, con sus tristezas, también con momentos de alegría, pero sin duda el libro se ha tejido sobre también un manto de tristeza. Ha sido muy doloroso para las familias recordar esto, para sus amigos, para sus compañeros de organización que sobrevivieron. Correcto. Ha sido muy difícil recordar esto, he visto muchas lágrimas, y ha sido también difícil poner en escena un poco esto para ser fiel a esos sentimientos, a esas sensaciones y las emociones de ese tiempo. Poner entonces en consideración la invitación respectiva para seguir de cerca el lanzamiento de esta obra. Por supuesto, los quiero invitar, la entrada es libre, absolutamente libre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Nos vemos el próximo 1 de noviembre a partir de las 18 horas, así que antes del feriado podemos tener la oportunidad de darnos una vueltita por la historia, este pedacito de la historia del Ecuador que vale la pena rescatarse, que vale la pena revisarse, y están absolutamente invitados. Correcto, Santiago, y todos los éxitos desde ya. Muchas gracias, muy amable. Santiago Aguilar, autor del libro Arturo Jarrín, La encrucijada de un hombre sereno, que como ya lo pudieron escuchar, su lanzamiento tendrá lugar el próximo martes 1 de noviembre, amigos. Tiempo de una pausa, al volver más información.